pero ¿en dónde nos habíamos quedado? ¿Se acuerdan? En cuanto a las situaciones de crisis que aparecen en los nenes. Si alguna está hablando, está silenciado, porque no me acuerdo si vimos disfunción ejecutiva, pero no recuerdo si vimos lo que era el steaming, el shutdown y esas cosas. ¿Llegamos a verlo? ¿Alguna recuerda si lo vimos? Sí, hablaste del Shutdown, pero puntualmente no me acuerdo. Ok, bueno, no me acuerdo si lo llegamos a ver, por eso pregunto. Pero bueno, vamos a arrancar desde el steaming. Los vemos así como rapidito, por esto y para hacer un repasito, siendo que si quedó ahí medio colgado y son súper importantes. Más que nada porque cuando son muy pequeñitos es difícil de que nos digan, che, me está pasando tal cosa, sino que lo vamos a tener que ver a través de los síntomas físicos, ¿sí? No tanto de lo que pongan en palabra. Esto lo que tiene que ver con esta parte de neurodivergencias no es explícitamente que le sucede solamente a los niños con TDAH, sino que sucede para cualquier neurodivergente, ¿sí? TEA, TDAH, trastornos de la conducta, ¿sí? Cualquier niño que sea neurodivergente, al tener como simil esta alteración química y de percepción de los sentidos, habitualmente son alteraciones que suceden en todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿sí? Pero cuando son niños grandes, ¿sí? Cuando ya aparece el lenguaje y pasan los 6 7 años, ¿sí? Que es la edad en la cual nosotros no trabajamos, encima de eso, cuando son ya esa edad, ya pueden reconocerlo si es que han comenzado sus terapias y se vienen trabajando, y a jóvenes y adultos muchísimo más. ¿Qué sucede cuando son los niños en sus primeras infancias? Que encima estamos en periodo de evaluación. Primero que ni los padres, o sea, que ni las familias ni el niño saben que son estas alteraciones, ¿sí? Que son estos desbordes emocionales y físicos, y al no saberlos no tiene un nombre y tampoco tenemos estrategias para poder abordarlos. En cuanto aparecen en las primeras infancias y que encima, imagínense un niño de 2 años o incluso pequeñitos de 1 año que tengan alguna de estas crisis, no va a tener palabra de decir, che, me está dando un steaming, che, me acaba de dar un meltdown. No, nosotros lo que podemos hacer es, a través de lo que recopilamos de información, puede decir, no, mamá, mira, lo que le está pasando es esto, ponerle un nombre y desde ese nombre saber cómo es que se presenta en ese niño o niña para poderle darle herramientas a la familia, si es que aparece un equipo docente al jardín y a ustedes mismas dentro del consultorio, ¿sí? Bien, uno de los que tenemos es el steaming, ¿sí? Que lo que es el steaming, recuerden que todas las palabras habitualmente están hablados están escritas en inglés, ¿sí? Steaming es del término derivado de Set Simulation Behavior, algo así, que son las conductas de autoestimulación, ¿sí? Esto sí creo que yo lo había hablado respecto a que estas estimulaciones muchas veces aparecen también en el marco de el líbido cuando son muy pequeñitos, ¿sí? Vieron que cuando tienen entre 3 años y 5 años aparece este líbido sexual de ellos de la autoestimulación, ¿sí? Tanto en la niña como en el niño se descubren sus genitales, ¿sí? Empiezan en esa edad a descubrir sus genitales, entonces se los tocan y les generan estimulación porque estimular los genitales produce estímulos químicos, ¿sí? Entonces aparece esto de que muchas veces hay una autoestimulación, ¿sí? Frecuente y a su vez significativa, ¿sí? En línea general nosotros lo podemos ver de que aparece mucho en cuanto a la estimulación genital en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque aparece esa etapa libidinosa, no explícitamente desde un marco sexual, ¿sí? Del acto sexual, sino de la autoestimulación porque genera efectos en el cuerpo. Pero así también puede ser de otros factores, ¿sí? Motores, sensoriales, verbales también o cognitivos y que cumplen como una función reguladora, ¿sí? No son conductas como aleatorias o que no tienen un sentido, sino que son acciones, ¿sí? Que poseen todo un valor adaptativo porque permiten modular todo lo que es la activación emocional, sensorial y atencional del individuo. A veces, por ejemplo,
aparece como el control de las pinzas o el caminar, la caminata en puntitas de pie o el aleteo, ¿sí? Si lo vemos desde una perspectiva más neurobiológica, es como un mecanismo de autorregulación del sistema nervioso frente a todo lo que tiene que ver con la sobrecarga de sobreestimulación sensorial. No sé si tuvieron en algún momento la oportunidad de ver a un niño neurodivergente que, por ejemplo, cuando hay muchos ruidos o cuando están muy estimulados, comienzan a caminar en círculos en un sector determinado y caminan en círculos, o van de una punta a la otra, de una punta a la otra. Pueden caminar con planta entera o puntitas de pie, o de repente dan saltitos en el lugar, ¿sí? Es un steaming, es como con mi cuerpo descargo esa energía y voy regulando mis pensamientos y calmando todo mi sobrecarga sensorial, ¿sí? Habitualmente son en las personas neurodivergentes que tienen hipersensibilidad o hiposensibilidad, todo lo que tiene que ver con estímulos externos, ¿sí? Es esto de una manera de estabilizar todo lo que internamente nos va sucediendo a través de los estímulos externos, ¿sí? Para poder permitir reducir esos estados de ansiedad que nos generan la sobrecarga sensorial y organizar esta experiencia sensorial, ¿sí? O en todo caso, cuando hay hiposensibilidad, incrementar el nivel de activación cuando no es suficiente, ¿sí? Recuerdan que los que tienen hipersensibilidad, los sentidos los tienen como muy arriba, pasa un ruido y lo siento el doble, y cuando tiene hiposensibilidad es como que los estímulos sensoriales llegan muchísimo más liviano. Entonces lo que hace el steaming es esto, o organizo la experiencia o incremento el nivel de activación, ¿sí? Vuelvo. Las más frecuentes, por ejemplo, es esto del el balanceo de las manos, el balanceo del cuerpo, el golpeteo de objetos, ¿sí? Manipulación de texturas. También aparece la repetición de palabras. Justamente, ¿cuándo fue? Bueno, esta semana estaba viendo en Facebook un pedacito de la serie Atypical. No sé si a ustedes se las recomendé la serie, que es de un niño autista, ¿sí? Es muy linda la serie, está en Netflix, y que muestran de que el chico está como sobrecargado, o sea, por gritos que estaba sucediendo la familia en una discusión, y la hermana en un momento dice carajo, ¿sí? Entonces el chico empieza a repetirlo en su cabeza, mientras que va haciendo cosas, ¿sí? Lo ven que lava los platos, que pone la mesa y dice carajo, 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 carajo. Y en realidad es esto de necesito repetirlo, ¿sí? Para poder empezar a regularme y estabilizarme internamente, ¿sí? Es esto. Lo que sucede externamente lo paso por mi cuerpo y necesito como algo constante para poder regularme, ¿sí? Bien entender que esto, que el steaming no es algo, ¿sí? Que es como una patología o algo malo, ¿sí? No es que, uy, algo le está pasando, está alterado o está corriendo, hay que sostenerlo, no, porque es un recurso esencial de las personas neurodivergentes para su autorregulación, ¿sí? En contextos clínicos tradicionales, muchas veces estas situaciones, ¿sí? Eran explícitamente lo que los médicos necesitaban suprimir, ¿sí? Visto desde esta manera, en la medicina moderna, ¿sí? Y desde los rangos de la salud mental moderna, ¿sí? Vemos que el steaming es muy importante para respetar esas manifestaciones, diferenciando lo que es un steaming funcional, ¿sí? Para poder regular estas situaciones y que no hay ningún tipo de riesgo de físico o interferencia en la vida cotidiana, y si es algo que se intensifica, ¿sí? Y que es regular y que causa riesgo físico o interferencia en la vida cotidiana, encontrar estrategias cognitivas y conductuales para poder regularlas, ¿sí? Pero no quiere decir que hay que eliminarlas, porque es un recurso. Tal vez cuando, incluso en esto específicamente, aparecen las estimuladoras, cuando son muy pequeñitos, no saben lo que le está sucediendo
y tal vez caminan en círculos, mamá lo alza upa porque no tenés que caminar así, lo balanceo y el nene quiere bajar, va a empezar a golpearse a sí mismo y golpear a otros porque encima mi sistema me siente, o sea, está colapsado y me siento atosigado y enjaulado, por así decirlo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es que no hay que realizar interferencias, sí aprender a regularlos y acompañarlos, ¿sí? Em, ¿Hasta ahí lo entendemos? ¿Qué es el steaming? Bien. Cuando nosotros pensamos en cómo trabajar esto, tenemos que pensar en la construcción de STEAM seguros, ¿sí? ¿Qué son los STEAM seguros? Son alternativas reguladoras cuando son necesarios. Ahí es donde aparecen, que me parece que eso es lo que les mostré, todo lo que son los objetos sensoriales, pelotas antiestrés, movimientos corporales compatibles con el contexto en el cual estoy. Si de repente, no sé, pensemos en un niño de 3 años dentro de un aula escolar con la docente nada más. Si el niño de repente necesita empezar a correr en círculos dentro del aula, y va a desregular al resto de los compañeritos. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es qué estrategia le puedo dar a este seño en pos y a la familia en pos a este niño en particular. Y de repente capaz que este niño en particular, si yo le doy una pelota antiestrés o si de repente aprendemos, ¿no? Que en vez de correr puedo ir a un costado y pegar saltitos o caminar en puntitas dando 3 pasos y volver, ¿sí? ¿Cómo puedo regular ese steam para poder hacerlo seguro y que aún así regule aquello en ese contexto particular, ¿sí? Otra puede ser aprender estrategia de respiración y regulación emocional, ¿sí? Pero lo principal es tener en cuenta que sea acorde a ese niño o niña que vamos a acompañar, ¿sí? Y que esta intervención siempre tiene que ser consensuada, respetuosa, ¿sí? Sin tener que verlo como una imposición, porque como dije antes, si no ese niño se va a sentir como que estoy en una jaula y solo me dejan hacer esto y me va a desregular más, ¿sí? Es importante que, si es algo que nosotros logramos gestionarlo con el niño, niña y familia, luego podamos ampliarlo a todos los profesionales como un recurso, ¿sí? No guardármelo para mí y que solo lo voy a usar dentro de mi consultorio o dentro de si trabajo en un equipo dentro de un maternal o algo, solo cuando esté en el jardín. No, hay que tratar de compartir, hay que compartirlo en realidad porque ese niño va a tener esta sobreestimulación no solo en, en su casa, sino en todos lados, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Otro de las crisis que tenemos son los meltdown y shutdown, ¿sí? Los meltdown y shutdown son dos modalidades diferentes de respuesta ante un mismo fenómeno que es esto, la desregulación del sistema nervioso. ¿Cuándo sucede eso? Cuando necesito adaptarme a una nueva situación o un nuevo procesamiento y no logro hacerlo, entonces es como que la ansiedad, puesto así, me desregula y me pone en un estado de alerta, ¿sí? Y esta demanda puede empezar a ser sensorial, emocional, cognitiva o social y surge en los contextos de la acumulación de estímulos cuando surgen cambios inesperados. Por ejemplo, no sé, si yo le digo a un niño, hoy vamos a jugar a la pelota, y de repente el niño llega al consultorio cuando él había venido súper emocionado. Imagínense a todo esto en un cuerpito pequeñito de un niño menos de 6 años. Emocionado, che, hoy voy a jugar a la pelota, ya parece pensión de que ellos son estructurados con los cambios y demás, y de repente llega y dice, uy, no, la pelota se pinchó, vamos a jugar al dominó. Ese cambio, sin un preámbulo, sin este procesamiento emocional, cuando recién se está conociendo y aparece como una desregulación, ¿sí? En donde todo su sistema nervioso empieza a colapsar, en donde empiezan con sudoración, quieren gritar, les duele la panza, empieza a doler la cabeza, aparece crisis de angustia, de llanto, ¿sí?
Si lo pensamos desde una perspectiva neurobiológica, ¿sí? Es como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? El sistema nervioso empieza a percibir una situación como abrumadora o incontrolable y sus respuestas automáticas lo que hacen es buscar reducir el impacto del entorno o preservar mi integridad. Entonces, el meltdown o el shutdown buscan estrategias extremas de regulación ante la imposibilidad de procesar la información que me está llegando. Por ejemplo, si tenemos un meltdown, lo que aparece es una externalización, sale para afuera de manera muy intensa la desregulación, ¿sí? Y aparece como una descarga emocional y conductual que pueden aparecer llantos, gritos, agitación motora, conductas de escape, que nosotros le decimos, o sea, conductas escapistas, irritabilidad intensa, pérdida de control de la conducta, ¿sí? Y a diferencia de un capricho o una conducta intencional, el meltdown no responde a una finalidad comunicativa consciente ni a la búsqueda de un objetivo externo, sino que es la saturación interna que excede la capacidad de regulación emocional, ¿sí? Y durante este momento en que aparece el meltdown, la persona puede experimentar una sensación de pérdida de control, angustia interna y dificultad para procesar el entorno. Por el otro lado, tenemos el shutdown, ¿sí? Que es como el silencio y es una desregulación que se caracteriza por trabajarla internamente, ¿sí? Entonces aparece una reducción de la respuesta conductual. En este estado, la persona puede volverse silenciosa, inmóvil, con disminución del contacto visual, dificultad para responder verbalmente o como que desconecta. ¿Vieron cuando dicen tuvo una disociación? Se le bajó la batería. ¿Vieron que hay unos memes? Se me bajó la batería social. Es muy similar a eso. Quedo sentada viendo una palmera allá arriba y me desconecté simbólica, emocional, conductual, de todas las maneras habidas y por haber del mundo, ¿sí? Es como, nada, estoy en la luna de Valencia y todo sucede a mi alrededor, ¿sí? A diferencia de Meltdown, donde la activación es alta y visible, el shutdown implica como una retirada del mundo externo hacia el mundo interno, ¿sí? Como una forma de protección frente a la sobrecarga. En este estado, muchas veces se puede interpretar como desinterés o desconexión voluntaria, cuando en realidad responde a esta saturación externa del sistema nervioso. ¿Qué hay que entender? Que ambos fenómenos están asociados a situaciones de sobreestimulación sensorial, exigencias cognitivas excesivas y cambios inesperados en la rutina. También demandas sociales, acumulación de estrés no regulado, ¿sí? Y en personas neurodivergentes, especialmente dentro del TDAH y el TEA, estos estados pueden aparecer como respuesta a la imposibilidad de procesar simultáneamente múltiples estímulos o de sostener estrategias de autorregulación previa. Por ejemplo, en las personas con TDAH, muchos meltdown o shutdown aparecen cuando aparece la emoción de la frustración. Perdón. La frustración es un sentimiento, ¿sí? Una emoción de fracaso. Algo que le sucede a las personas con TDAH muchas veces es que es parte de tener el autoestima bajo por la desatención y muchas veces sentirse culpable por no sostener la atención o no lograr los objetivos que tienen. Entonces empiezan a sentir como esa emoción de frustración más la ansiedad de todos los escenarios posibles de cómo la frustración va a generar conflictos a futuro y ahí aparecen o los meltdown, muchas veces en las personas con TDAH, por ejemplo, aparecen muchos más meltdown que shutdown. Y en las personas TEA aparecen más shutdown que meltdown. ¿Por qué? Porque algo que caracteriza, por ejemplo, a las personas con TDAH, ¿sí? Es esto de tener los impulsos a flor de piel, ¿sí? Esto de, vieron cuando hablábamos, son impulsivos, pero no porque quieran ser impulsivos, sino que son
contextos más neurológicos y cognitivos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando pensamos en reconocer los meltdown, principalmente hay que distinguirlos de una crisis a un capricho o berrinche ante un límite, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Primero esto de evitar la confrontación. Si yo sigo sosteniendo, no sé, al cambio inesperado, no, esto no se puede hacer, vamos a hacer esto, y el niño se enoja de golpe, pero lo vemos que puede regular todo lo que tiene que ver con su esquema corporal, ¿sí? Es que tal vez en realidad es una poca tolerancia a los límites. Ahora, si de repente vemos que la desregulación sucede incluso aunque dejamos de poner el límite, quiere decir que está apareciendo un meltdown y lo que no está pudiendo regular es ese cambio sin anticipación, ¿sí? En cuanto a las intervenciones en los meltdown, lo que tenemos que es evitar la escalada de la crisis, ¿sí? La crisis puede comenzar con llanto, luego con golpes a sí mismo, con revolear cosas, ¿sí? Los meltdowns son como muy explosivos, ¿sí? Finaliza con muchísima angustia y también cuando empiezan a ser más grandes, sigue la culpa luego de un meltdown, porque no comprenden el por qué no pudieron regular o frenar esa situación. Entonces nosotros tenemos que reducir todo lo que son las demandas verbales, evitar la confrontación, disminuir la estimulación ambiental, ¿sí? Nosotros tenemos que estar tranquilas, esto de te comparto mi paz, ¿sí? La corregulación emocional, ¿sí? A través de una presencia tranquila y predecible, contribuye a la recuperación del equilibrio. En el caso del shutdown, ¿sí? La intervención requiere muchísima sensibilidad porque la persona se encuentra en un estado mínimo de respuesta externa. Así que tenemos que respetar los tiempos, ¿sí? Evitar la sobreexigencia comunicativa o la presión por la interacción, ¿sí? La prioridad es que esté en un entorno seguro, con baja estimulación, siempre esto reducción de sonidos, reducción de luces. Entonces esa persona permitirle como que vaya cargando baterías sobre sí misma, ¿sí? Podemos acompañar tal vez con una música ambiental, ¿sí? Para que pueda ir regulando e interiorizándolo, ¿sí? Em, la sobreestimulación ambiental, la falta de predecibilidad, las demandas sociales, las exigencias, ¿sí? Muchas veces, o también esto de la ausencia de estrategia de regulación pueden aumentar significativamente la aparición de los meltdown o shutdown, ¿sí? Sí, nosotros tenemos entornos estructurados, predecibles, apoyos visuales. Si van a trabajar en consultorio, es súper importante que aparezcan los apoyos visuales para que ellos, en caso de, a medida que vayan aprendiendo, y por ejemplo, cuando son muy pequeñitos, pocas veces son hablantes. Entonces, me acerco y, bueno, cuando vos estés desregulado o estés enojado, podés ir a tocar esta emoción, ¿sí? Pueden ir acompañando a que podamos anticipar cuando está acercándose una crisis, ¿sí? Y también muy importante, respetar los tiempos individuales para poder reducir su frecuencia e intensidad, ¿sí? Bien, hasta ahí se entendieron bien lo que eran los shutdown y los meltdown. Bien. Algo que nos atraviesan las neurodivergencias son los hiperfocos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los hiperfocos es ese estado de atención muy alto sobre un tema, sostenido en el tiempo e intenso, ¿sí? Es un estímulo ante una actividad o área de interés específico en el cual la persona experimenta como una reducción significativa de la distracción externa e interna. ¿Sí? Por ejemplo, em, en el espacio nosotros tenemos un niño que ama todo lo que son las fuerzas argentinas y de repente cuando se siente y habla de puede estar cayéndose afuera un torrencial, explotando bombas y te puede contar toda la historia de Rosas de pe a pa, con muchísima información y súper específico, y es muy complejo sacarlos a veces de ese hiperfoco, ¿sí? En ese estado no implica simplemente una concentración elevada, sino una configuración particular de la atención en la que todo el sistema cognitivo prioriza de manera exclusiva este tema de interés, ¿sí? En nuestro caso le vamos a decir nuestro foco atencional.
y lo que hace es reducir la flexibilidad para cambiar la actividad o responder ante otros estímulos externos. Incluso el sacarlo de esta actividad muchas veces, si no lo hacemos con las herramientas y a los tiempos adecuados, es donde luego aparece una crisis de meltdown, ¿sí? Porque es como me sacaste de ahí donde yo lo que yo quería hablar, de lo que yo quería hacer, ¿sí? Ahí aparecen las explosiones. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva neurocognitiva, el hiperfoco se puede entender como una modulación atípica de los sistemas atencionales y ejecutivos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, ¿se acuerdan cuando hablamos de las memorias y todo lo que era el sistema cognitivo? Trabaja en todo lo que es la corteza prefrontal, ¿sí? En donde aparece todo lo que son los circuitos asociados a lo que es la motivación y la recompensa. La corteza prefrontal, por ejemplo, es donde se trabaja todo lo que son los sistemas de adicciones, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparece todo este circuito de dopamina, ¿sí? Que me genera energía, éxtasis, felicidad, que aparece con la motivación y la recompensa, ¿sí? Entonces, el hiperfoco se activa en contextos donde existe un alto nivel de interés, donde aparece la novedad, la estimulación significativa para el niño o la niña, lo que genera una activación sostenida del sistema de recompensa cerebral y eso favorece, ¿sí? La persistencia atencional incluso en ausencia de refuerzos externos o demandas ambientales. Solo el cerebro lo activa como diciendo, che, me acordé de esta historia, la vuelvo a relatar para mí, para otros, y como que me genera satisfacción. Y luego satisfacción, quiero reforzarla, ¿sí? Por ejemplo, en los niños niñas con TDAH, el hiperfoco puede coexistir con dificultades significativas en la regulación atencional en general, ¿sí? Porque no se trata de una concentración sostenida global, sino de un patrón atencional fluctuante en el cual puede alternarse estados de alta dispersión con periodos de inmersión profunda en actividades específicas, ¿sí? Esa actividad específica es la que tiene mi foco atencional, ¿sí? Esta característica es uno de los problemas centrales del TDAH porque no es la falta de atención, sino la dificultad en la regulación flexible y voluntaria. Y el hiperfoco en este contexto no representa como una contradicción, sino una expresión más del funcionamiento de atención desregulado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces van a ver que en clase el nene está perdido o que en una actividad, en un juego, no sé, le queremos hacer que repita ruidos de animales y no le interesa y le decimos, bueno, vamos a jugar con el ruido de la vaca, mu, y no repite y de repente le traemos, no sé, tiene un hiperfoco en las vocales, le decimos, vamos a trabajar con las vocales, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite, y va a estar todo el día, y lo queremos sacar de ese hiperfoco y no va a prestar atención. Y nosotros decimos, pero si recién me dijiste todas las vocales, ¿por qué no podemos repetir acá la A cuando dice vaca? Y es porque no está dentro de su hiperfoco. Entonces a veces decimos, es que no puede. No, es que em, es este contexto de donde está la contradicción. En el hiperfoco sí puedo lograr cosas de evolución y donde no está mi hiperfoco, como que parece que no lo sé. ¿Sí? En el trastorno del espectro del autismo, el hiperfoco se vincula a intereses específicos y restringidos. Vieron que el TDAH tiene como intereses volátiles. De repente hoy me gusta esto porque somos más impulsivos. En el espectro del autismo no, necesito la estructura. Entonces mi interés es específico y restringido, ¿sí? Y aparece un alto nivel de profundidad, de detalle, de sistematización, y estos intereses pueden constituir como una fuerte, o sea, como una manera, ¿sí? De regulación emocional y también brinda seguridad y organización interna del mundo de este niño o niña, ¿sí? Lejos de ser un fenómeno exclusivamente restrictivo, estos focos intensos de atención favorecen el desarrollo de habilidades avanzadas en áreas específicas como la memoria, la lógica, la creatividad o todo lo que tiene que ver con la experiencia técnica, ¿sí? Cuando lo vemos de esa manera decimos, wow, el hiperfoco me puede ayudar un montón para avanzar, para que pueda aprender. Ahora, el tema
es que es un desafío para la vida cotidiana, ¿sí? Porque uno de los aspectos más relevantes es la dificultad para interrumpir la actividad en el curso, ¿sí? Incluso cuando aparecen demandas externas importantes como responsabilidades e incluso cuando son muy pequeñitos, el ir al baño, ¿sí? No lo puedo cortar. Estoy jugando con los dinosaurios y estoy jugando con los dinosaurios y cuento historias con dinosaurios y armo la ciudad y de repente me di cuenta que como mi hiperfoco está concentrado en los dinosaurios, no fui, me levanté y fui a hacer pis. Y más en niños pequeños en donde su control de esfínteres está en proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces es muy importante nosotros que podamos a, brindar estrategias con referencia a la flexibilidad atencional y la capacidad de transición de tareas, ¿sí? Otro aspecto importante es la percepción del tiempo durante el estado del hiperfoco. Los niños explícitamente lo que hacen es experimentar una distorsión significativa en la noción temporal, perdiendo referencia a la duración de la actividad o subestimando el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando pasan estas situaciones, aparece una disminución de la monitorización temporal, ya que la atención se encuentra absorbida por este estímulo principal y como consecuencia se produce una alteración en la organización de rutinas, retrasos o cumplimiento de compromisos externos. Desde lo básico, chicas, van a estar en el consultorio, ¿sí? Con un niño, y si no planificamos estrategias de actividad cuando tiene que ver con su hiperfoco, que lo llamen el aquí y ahora, y vamos a pasar los 30 minutos bailando la bacalola reiteradamente, porque su hiperfoco es la canción, ¿sí? Entonces hay que poder trabajar en esto de cómo tener noción del tiempo. En mi caso particular, por ejemplo, utilizo mucho los cronómetros o cuando necesito que sea algo llamativo, hace un tiempito empezamos a utilizar los relojes de alarma vieja escuela. ¿Vieron los chiquititos, esos que hacen pi, 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 pi? Que llaman mucho la atención y le damos una coparticipación al niño a que puede apagar la alarma. Entonces, como que están pendientes porque es algo extraño, porque no es algo que ahora regularmente tengamos en las casas. Entonces, tenemos que buscar también eso, que la atención sea llamativa y fuera de su estructura para que digan, ¡apa! Mira el reloj, ¿sí? Porque si lo hacemos desde el celular, automáticamente las pantallas las tenemos automatizadas, ¿sí? Entonces, tiene que ser como algo fuera de la rutina, reloj de arena, reloj de pared, reloj o una alarma digital, pero que sea fuera del contexto del celular, ¿sí? Y determinarlo con tiempos. No sé, tenemos 10 minutos, la anticipación, ¿sí? Si vamos a abrir la puerta al hiperfoco, recuerden que sacarlos del hiperfoco puede llegar a una situación de cambio de rutina que me puede despertar un meltdown o un shutdown. Entonces, ¿qué hago? Anticipo. Mira, ahora tenemos 10 minutos para que podamos jugar con el elefante. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuántos son 10 minutos? Y tal vez es un niño pequeñito de 2 años que no sabe cuánto dura 10 minutos ya de por sí. Entonces, y le muestro cómo es el sonido de la alarma, cómo va a sonar, y cuando toque la alarma, vamos a apagarla juntos y vamos a jugar otro juego. El principio, la realidad es que no lo vamos a idealizar, va a costar. Se van a frustrar, se van a enojar, no van a querer saber nada de que le cambien eso. Pero luego, cuando lo implementamos como algo regular y compartimos esta estrategia con la familia, van a poder tomarlo como parte de la rutina y lo van a aceptar, ¿sí? Acepto lo que aprendo y lo que aprendo tiene que ser paulatino, poco a poco, no así de la noche a la mañana, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien, chicas? Bien, es importante que todas las estrategias que encontremos, ya sea con... Parece Sí, tan fácil parece. vuelvo. Al principio estamos con esto de, lo hago y ya está, se soluciona. Pero la realidad es que las primeras veces aparecen las crisis igual, ¿sí? Porque vos querés sacarlos del hiperfoco o aparece una crisis de la nada. Y también vuelvo, nosotros estamos en el 1 a 1, ¿sí? Pero si de repente ustedes deciden trabajar en un ámbito escolar,
Sí, yo regulo mi voz y cosas, pero de repente, no sé, estamos en ámbito escolar y tenemos 30 niños más a los gritos, a los corriendo, una seño pegando una canción, y ahí es como más complejo. Entonces ahí es donde regulamos, aprendemos, etcétera, etcétera, ¿sí? Reitero, las primeras veces es complejo, ¿sí? De la noche a la mañana no va a suceder. Y es muy importante, como siempre digo, es el trabajo interdisciplinario no solo con nosotros mismos, ¿sí? Sino también con la familia. En caso de que aparezcan, ¿cómo se llama? Es que aparezca el jardín de nivel inicial, que aparezcan también las seños, o sea, las seños, el equipo docente. Todo es sumamente importante para poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió todo con respecto a neurodivergencias y las crisis? Bien. Ahora vamos a seguir con los trastornos del desarrollo sensorial, ¿sí? Primero entender, ¿se acuerdan lo que eran todo lo que tiene que ver con el desarrollo sensorial? Todo lo que tiene que ver con el procesamiento sensorial, principalmente es como la base y el componente esencial en todo lo que tiene que ver con el desarrollo infantil, ya que es de el, lo sensorial, lo sensorimotor, lo sensorivisual, es donde el niño empieza a recibir la información del mundo exterior que está aprendiendo a conocer, organizarlo, interpretarlo y responder adecuadamente a esa información en pos a su cuerpo y su entorno, ¿sí? A través de todos los sistemas sensoriales, el niño empieza a construir conocimientos acerca del mundo, regula sus estados de activación, desarrolla sus habilidades motrices y también comienza a establecer vínculos significativos con las personas que lo rodean. Durante los primeros años de vida, todo lo que comprende las experiencias sensoriales desempeñan un papel determinante en la organización del sistema nervioso central. Y las oportunidades de exploración, el movimiento, el contacto físico y las interacciones afectivas van contribuyendo en el desarrollo de respuestas adaptativas que son, a medida que van creciendo los niños, más complejas y funcionales. ¿Qué sucede? Que así es como lo ideal de todo niño o niña en el mundo. Pero hay niños, ¿sí?, que presentan dificultades para procesar e integrar adecuadamente la información sensorial. Y estas alteraciones pueden manifestarse mediante respuestas como muy exageradas, disminuidas o inusuales frente a determinados estímulos y que interfieren significativamente en la participación cotidiana, el aprendizaje y el bienestar emocional, ¿sí? Dentro del ámbito de la estimulación temprana, nosotros es importante que podamos identificar las señales de alerta para poder implementar estrategias de intervención oportunas y acompañar a las familias de una perspectiva comprensiva y basada en la evidencia, ¿sí? Para entender qué son los trastornos del desarrollo sensorial, tenemos que entenderlo como la dificultad en la capacidad del sistema nervioso para registrar, modular, discriminar e integrar la información sensorial procedente del ambiente y del propio organismo. ¿Sí? ¿Quiénes son los encargados hoy por hoy dentro de Despacito y de nuevo eso. qué son los trastornos sensoriales? Sí. Son las dificultades que tiene el sistema nervioso para que uno pueda registrar, modular, que quiere decir expresarlo, discriminar, distinguir cada uno e integrarlo a nuestro esquema corporal, todas las informaciones sensoriales que vienen del ambiente, ¿sí? Y también de mi propio cuerpo. ¿Quiénes son los que estudian? Estaba saliendo con... ¿ya se me escucha bien? Genial. ¿Quiénes son los principales, los pioneros en en todo el área de lo que tiene que ver con la integración sensorial? Los terapistas ocupacionales.
En nuestro caso particular, sí, Aires, que era terapista ocupacional y especializado en los trastornos del desarrollo sensorial, aparece en 1972 y define el proceso como la organización de las sensaciones provenientes del cuerpo y del entorno con el propósito de generar respuestas adaptativas eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que la integración sensorial constituye un proceso neurológico que es principal para poder desarrollar el aprendizaje y a su vez la conducta, ¿sí? Cuando este procesamiento no ocurre de manera eficiente, se pueden observar alteraciones en la regulación emocional, en la coordinación motriz, en la atención, el juego, la alimentación y la participación social, ¿sí? Más allá de que el término trastorno del procesamiento sensorial es hasta el día de hoy un objeto de debate dentro de la comunidad científica, existe como una zona neutra de consenso en donde se dice que determinadas diferencias sensoriales pueden generar un impacto significativo en todo lo que es el funcionamiento cotidiano y que requieren una evaluación y una intervención especializada, ¿sí? El procesamiento sensorial, lo que sucede es que involucra múltiples estructuras del sistema nervioso central, en donde están encargadas estructuras para recibir, transmitir e interpretar la información que aparece de los diferentes sistemas sensoriales. Piensen que el cerebro tiene que interpretar 7 comunicaciones externas, ¿sí? De tal vez un mismo objeto. Piensen en esto cuando los niños agarran el celular. Aparece estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación del tacto, del equilibrio, de todo lo que es la información, ¿sí? Todo en un solo dispositivo, al mismo tiempo, en donde ese niño la recibe, la transmite y la interpreta, ¿sí? Es un montón. ¿Sí? Todas las experiencias sensoriales son captadas a su vez por receptores específicos y conducidas hacia diferentes regiones cerebrales donde son organizadas e integradas con experiencias previas y demandas contextuales. ¿Qué nos ayuda a hacer todo este laburo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la plasticidad cerebral? Fueron en las primeras clases cuando vimos todo lo que era el sistema cognitivo. Sí, Bien, la plasticidad sí. cerebral lo que hace es permitir que estas redes neuronales se modifiquen a partir de las experiencias y especialmente sucede durante los primeros años de vida, ¿sí? Recuerden que hasta los 8 años nuestro cerebro se conecta y se ilumina como un gran arbolito de Navidad, ¿sí? En pleno 24 y cuando cobré la primera quincena del mes y lo llené de luces y bolitas brillantes, ¿sí? Ese fenómeno constituye uno de los principales fundamentos en los que son las intervenciones tempranas orientadas a favorecer respuestas más adaptativas ante los estímulos cotidianos, ¿sí? Más actualmente, en el año 2000, ¿sí? En la década del 2000, Snow y Philip mantienen que las experiencias tempranas moldean la arquitectura cerebral y ejercen una influencia significativa sobre el desarrollo posterior. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Bien. Ahí vamos a frenar. ¿Por qué? Porque para poder seguir hablando de los sistemas sensoriales, necesito que hagan un pequeño repasito en todo lo que era funciones ejecutivas, ¿sí? Y las funciones cognitivas mayores, para que cuando vaya hablando puedan ir reconociendo, ¿sí? ¿Cuál es la función de los sistemas sensoriales de la mano de todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Porque más allá de que nosotros decimos, esto qué rico sabe, lo que interpreta que eso, qué rico suave, sabe que es el gusto, que es un sistema sensorial, pasa por todas las funciones cognitivas superiores. Entonces, es importante que hagan un repaso ahí para poder entender
¿sí? Todo lo que tiene que ver con los sistemas sensoriales para que podamos luego ver dónde afectan neurobiológicamente para poder trabajar después qué estrategias específicas tengo que realizar. ¿De acuerdo? Igual, más allá del repaso, como soy recopada, hoy sí van las actividades de todo lo que tiene que ver con trastornos, las neurodivergencias, chicas. Así que ahora en un ratito les paso con todo lo que tienen de TEA, neurodivergencias y TDAH, les voy a enviar todo lo que tiene que ver el trabajito. Sí, si se pueden hacer un mapa conceptual, genial, para que ustedes puedan tener visualmente desde dónde después voy a abordar, ¿sí? Porque este va unificado literalmente a todo lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿sí? Sí, yo me imaginé que a medida que iba a ir hablando de todo lo que es el procesamiento sensorial, que se habla mucho de lo que es la plasticidad neuronal, de todo lo que son las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas superiores, se iban a marear. No, es para ustedes, porque la realidad es que en este tema es muy complejo porque une mucho el tema anterior y es algo que se vio como en el principio de la cursada. Y si no lo refrescan, no van a poder ver literalmente cómo después plantear estrategias, ¿sí? Porque recuerden que cada uno de nuestros sistemas sensoriales van a ir afectando, ¿sí? O trabajando en diferentes áreas del cerebro y diferentes funciones cognitivas, ¿sí? Y también recordar un poco qué es la memoria a corto y largo plazo, lo que son los procesamientos, el lenguaje, ¿sí? Piensen que la visión y la audición forman parte del lenguaje. ¿Y el lenguaje dónde lo procesamos primero? En el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, háganse un repaso de eso para poder luego, tenían preguntitas que en su momento realizaron, repasen sobre sus preguntas o si quieren hacerse como un mapa conceptual para que cuando podamos hablar de esto puedan como también hilarlo con ese tema anterior. ¿De acuerdo? De acuerdo. Yo estaba limpiando tu casa con mi voz, con tu vocecita en mis auriculares. Bien, bien, bien. Bueno, si quieren las que son de acompañante, pueden quedarse en la sala, porque es Bueno, la misma sala, chicas. Y bueno, mientras yo voy a avisar, así pueden ingresar las chicas de las demás. acompañante.